Hola, hola y bienvenidos a esta serie técnica sobre programación electrónica. Y como ya sabes, en esta serie hablamos sobre la parte técnica, la parte de la comunicación, la parte del software que tenemos que desarrollar para la creación de la factura electrónica y la comunicación con la SED. Lo que te quería seguir explicando en este video es que aquí dentro de lo que es, digamos, las descargas de los documentos que ellos proporcionan, hay un documento que se llama estructura XML del documento electrónico que te muestra exactamente cómo vos tenés que crear tu factura electrónica. O sea, esto ya sería un ejemplo, así como yo te comenté. Por supuesto, aquí hay una serie de reglas, una serie de validaciones que vos tenés que tener en cuenta, aparte de la propia estructura del documento XML, así como también de los datos, porque los datos también se validan, se verifican, se tienen, digamos, dígitos verificadores que de acuerdo a los datos que vos le envías y formateas, él también, digamos, tiene su lógica de validación. Entonces, no es que cualquier documento que se le envíe a la SED va a ser aprobado ya de inmediato, sino que eso va a pasar por un proceso. Ese proceso de validación que, como por la cantidad de, digamos, validaciones que tiene, puede demorar bastante y puede hacer que el XML, o sea, la factura en sí, porque esto ya es la factura, rebote o de un error y nos pida a nosotros algunas modificaciones para poder reenviar, para poder volver a reenviar. Entonces, yo te había explicado que la forma más rápida de poder entender qué significan cada uno de estos campos y cómo generar los valores que van a ir dentro de estos campos es justamente ir buscando por estos atributos dentro del documento del manual 150. Entonces aquí lo que yo te presenté la última vez que buscamos por ejemplo, buscamos este texto, que es una etiqueta que debe contener un valor allí en el manual técnico, que sería este que está aquí. Y eso, como vos podés ver, está aquí bien al inicio en la página 61. O sea, esta es la página 60 y en la página 61 empieza, digamos, todo. Aquí es donde él te explica todito cómo es que vos tenés que generar ese documento de XML, su estructura en sí y también los datos que tienen que ir adentro. Entonces aquí él empieza con este, si yo voy a buscar acá, control F y ahí, voy a buscar aquí arriba, un poco más abajo. Pasa que él me empieza a buscar desde el inicio del documento, entonces yo tengo que ir pasando así. Ahí empieza. Entonces aquí lo que me dice es que este es el campo versión del documento. ¿Ok? Este tiene un nodo padre. Este nodo padre es el AA01. Te recuerdo que la estructura del documento de XML, la cual contiene diversos campos, están todos codificados. O sea, todos estos campos que vos ves aquí están todos codificados. Para nosotros, que vamos a desarrollar el software, digamos que se va a comunicar con esto y que tiene que generar esta estructura, no es muy importante eso conocer, pero digamos que también ayuda, ¿verdad? Ayuda un poquitito también para poder referenciar. Entonces, aquí podemos ver que él empieza el documento con el código AA. Entonces, esto, en el AA vendrían a estar los campos que identifican el formato electrónico, o sea que la factura electrónica XML. Yo digo factura electrónica siempre por cuestión de costumbre, pero es lo mismo, o sea, lo ideal sería llamarle documento electrónico, porque hoy en día sabemos que ya son más documentos. Entonces, esto empieza en el AA001 y termina en el AA009. O sea, que quiere decir que él está preparado para tener, para usar, digamos, 10 códigos de este AA. Si bien él va a utilizar solamente dos, según yo he visto acá. ¿Ok? Entonces aquí él empieza en el AA, el grupo AA, el grupo principal, es donde empieza todo. No es muy importante esto, pero igual te quiero explicar. Y ahí tenemos el ID del campo con el cual él empieza. El primer atributo dentro del archivo XML es el AA001 y ese es el RDE. Y tiene que ser, por supuesto, así mismo, mayúsculas, minúsculas, respetando eso, porque de lo contrario, nuestro documento electrónico va a rebotar. Entonces aquí vos podés ver que él empieza con eso. Ok, ese vendría a ser el AA01. Él empieza con esa estructura. Ese es el documento raíz. El nodo padre es un documento raíz. Este tipo de datos significa que es un grupo. Bueno, este tipo de datos vos podés buscar también acá. Yo también perdí mucho tiempo investigando esto.
Vos podés buscar los tipos de datos cuáles son. Acá dice G, acá dice N, G, A. Bueno, vos podés buscar acá. Simplemente no quiero perder el hilo acá de este documento, pero vos podés buscar, por ejemplo, acá tipo. Ahí ya él ya busca, bueno, ahí él ya busca tipo de datos. Y ahí vos podés vas a ver que él te va a explicar en algún lugar del documento. Él te va a explicar. A ver, hay una tablita donde él explica. Aquí está justamente, dice tipo de dato, dice tipo de dato, ver tabla B. Entonces vos venís a la tabla B y aquí está el tipo de dato. Entonces, todo, eso es lo bueno también que después de mucho análisis, después de mucha lectura y después de mucho rompecabezas, yo fui entendiendo cómo trabaja este manual y fui viendo que realmente hay mucha información que aparentemente al inicio parece inútil, pero después me di cuenta que realmente es bastante interesante cómo ellos presentan toda esta información. Entonces aquí si yo vengo de vuelta y le coloco db ver for, que es lo que nosotros estábamos teniendo anteriormente, y volviendo aquí a nuestra estructura, aquí vamos a ver que él dice que este es un nodo raíz. La longitud sería la longitud del atributo o del campo. Aquí esto no tiene longitud, o sea, sabemos que es 3, ¿verdad? Porque es RDE. Y la ocurrencia. Esta ocurrencia también hay una tabla donde él muestra qué significa esa ocurrencia. El primero sería la N, el segundo sería la M. Entonces el NM significa, el N es el número mínimo, perdón, el n sería el número que debe existir ese atributo. ¿Cuántos atributos de este puede existir, de este RDE? Aquí dentro de mi factura. A ver, vuelvo aquí a mi factura aquí. ¿Cuántos puede existir de esta etiqueta? Aquí vos ves que hay solo uno, porque ahí empieza y ahí termina. No hay más. No hay copias. Hay un solo elemento, una sola ocurrencia. Entonces, el primer uno que vos ves en el documento, este uno significa la cantidad de veces que aparece o que debe aparecer, y el otro es la cantidad máxima que puede aparecer. O sea que aquí, en este documento, XML significa que solamente yo puedo enviar una factura por vez, una sola factura por vez. O sea que un XML es una sola factura, o mejor dicho, un solo comprobante. Una factura, o sea, un XML, un comprobante. Eso significa esa ocurrencia que yo tengo aquí. Y debe aparecer uno. O sea, ¿es obligatorio colocar al menos uno? Sí, porque acá dice uno de uno. ¿Ok? Sin embargo, si vos bajas un poquito más abajo, te voy a mostrar que hay otra parte donde dice 0, 1. ¿Qué significa eso? Que 0 significa que puede aparecer o puede no aparecer. Pero el 1 que está aquí significa que el máximo que puede aparecer es 1 si aparece. Entonces, 0 o 1. Entonces, en este caso, este significa que él no es obligatorio que exista. Por ejemplo, ¿verdad? Eso significa eso. Y así, ¿verdad? Entonces vos te vas investigando y ahí después está el AA, que es el AA002. Si vos te fijas esto, a mí me pareció un poco raro, ¿verdad? Porque este está en el mismo nivel del RDE, pero en realidad está adentro, ¿verdad? Porque aquí dice, este es el segundo atributo que él menciona, vendría a ser este que está aquí. Y aquí tenés que, este es la descripción de versión del documento y está dentro de AA001. Está dentro de este RDE. Ahí nosotros ya vamos entendiendo ya de a poquito quién nodo está dentro de cuál nodo está dentro de cuál otro nodo. Entonces, este me dice que el número, o sea, el tipo de dato que tiene que contener ese valor es numérico. O sea que aquí el valor que va a estar aquí adentro. ¿Ok? La longitud es 3 y dice, es para el control de versiones de ellos, me doy cuenta que es para eso. Y dice, este campo debe contener la versión 150. O sea que esto, para esta fecha actual, hoy por ejemplo estamos el 13 de septiembre del 2021, este es la versión 150 la que se tiene que enviar. Y luego ya empieza todo eso que está aquí. La idea no es que yo te explique todito detalle por detalle, porque después cuando te voy a explicar la programación también te voy a ir mostrando otras cosas que vaya relacionando con esto y los valores que yo vaya teniendo y de ahí vas a ir aprendiendo un poco más. Entonces, pero sí ya sabes que a partir de aquí, por ejemplo, ya están todos los campos firmados del documento. Entonces aquí ya empieza ya con DE, aquí dice DE, este es DE, y aquí también dice que solo puede aparecer uno, o sea, este DE dentro de este RDE solo puede aparecer una vez y es obligatorio, ¿ok? Por eso dice, a ver, uno de uno. Él es un grupo y dentro de él está otra vez el ID. Este ID, fíjate que este ID es
en realidad no es una tag, no es una etiqueta, porque es su tipo de dato, es una A. A significa atributo, entonces él es un atributo del DE. Entonces fíjate que él está hablando de esto que está aquí. ¿Ok? Entonces él dice el ID es el identificador del DE, está dentro del A001, que es el DE, que es este que está aquí, está dentro de este. Aquí puedes ver. Su longitud es de 44 dígitos. Y este es digamos, un atributo bastante interesante porque es un valor que tiene que ser generado por tu propio sistema y la cual implica la generación de una lógica para generar justamente lo que es el código de control. El código de control que es el que se utiliza para identificar de manera única la factura electrónica para ese contribuyente, para ese emisor dentro de lo que es el sistema de la SEP. Entonces, esto tiene, voy a leer aquí, dice con carácter excepcional cuando el RU contenga letras para efectos del cálculo dígito verificador y la generación del CDC, o sea, el CDC es el código de control que vendría a ser el ID de la factura, el ID del documento electrónico, se realizará, dice, la conversión de dicha letra por su valor en código ASCII. O sea que aquí él no explica que esto tiene que ser generado. Pero si vos te vas al inicio del documento y buscas, a ver, código, bueno, código de control. Aquí está. Aquí habla en el capítulo 10, sección 10.1, habla de una estructura de código de control. O sea que aquí hay un algoritmo que él te explica todito cómo hay que generar. El código de control es un valor de 44 dígitos, como ya le mencioné. Tiene su lógica. Esa lógica depende de los datos que son, digamos, enviados para la generación del documento electrónico y salen del RU, del dígito verificador, de la fecha. Entonces, ese también es un código, un algoritmo aparte que yo te voy a mostrar cómo yo hice o cómo. En realidad yo todavía no hice, yo estoy en proceso de hacer esto. Ya estuve seteando ya algunas cosas en las herramientas, ya estuve seteando ya algunas opciones de infraestructura. Te comento que voy a utilizar el Node.js, voy a utilizar TypeScript, JS, JavaScript por supuesto, y algunas otras APIs que te iré comentando ya más adelante para, digamos, crear esta parte inicial. Y bien, eso ha sido todo. Te quería simplemente dejar ese aprendizaje que me facilitó muchísimo también a mí después de eso, entender bien un poco más cómo funciona eso. Y a partir de esto, una vez que yo entendí, digamos, ya esto, no todo, porque todavía no entendí todo, pero a partir de que yo me fui comprendiendo dónde encontrar esta información, a partir de ahí ya, digamos, CTE mis opciones de infraestructura ya como para empezar la programación, porque dije, bueno, ahora ya tengo todo, ahora ya no necesito más nada, puedo empezar ya directamente la programación. Te comento que al día de hoy tampoco tenemos firma, certificado digital, eso también lo estamos gestionando. Y bien, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.